Buenos días. Vivimos, a Dios gracias, el día lunes 24 de agosto del año 2020. En vivo y en directo desde Orocovis, en Puerto Rico, yo soy Ángel Cifuentes para ponerles al tanto del fabuloso mundo de los deportes, noticias del palpitar de Puerto Rico y noticias de la terrible pandemia que enferma a los habitantes de esta santa tierra. Mis comentarios, 100% responsables, son una cortesía de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago. Esta es La Máquina Deportiva y la dirige Enrique El Tico Fernández, ni más ni menos que la voz del Chicago Fire en español, una garganta llena de fútbol. Carnicería Jiménez los espera hoy en el 3850 al oeste de la Fullerton, como siempre, para ofrecerle la mejor carne, súper y grandes especiales. Y hoy lunes, Joyería Torres Omar los estará esperando desde las 10 de la mañana en el 2624 al norte de la Milwaukee para ofrecerle lo mejor en joyas. Tenemos cadenas, medallas, brazaletes, aretes, anillos, relojes, diamantes. Lo que usted busca para sorprender al ser querido con un regalo inolvidable, lo tiene Joyería Torres Omar. Teléfono 773-342-1226. Dicho esto, ¿cómo amaneció la bella isla del encanto, Puerto Rico? Hoy lunes 24 de agosto, año 2020. Una mañana completamente nubladita. Resulta que se aproxima una vaguada por el Caribe y nos traerá lluvia y habrá mucha tormenta eléctrica. De hecho, esta mañana la capital de Puerto Rico, San Juan, sufrió mucha tormenta eléctrica y en estos momentos, cuando son las 8 de la mañana con fracción de 2 minutos, posiblemente haya tormenta eléctrica en Vega Baja y posteriormente en el suroeste de Puerto Rico y consecuentemente en la montaña. Así que la vaguada estará arribando esta tarde a Puerto Rico, traerá mucha lluvia y tormentas eléctricas. Hay que tomar la debida precaución y cuidado. No visitar arroyos ni ríos porque la creciente puede ser peligrosa. Así que vamos a estar en casa. Esta tarde hay un 50% de probabilidades de lluvia para la mayor parte de los pueblos de Puerto Rico. Así amaneció Puerto Rico en su clima. ¿Y qué información le tenemos sobre la terrible pandemia del coronavirus? La Secretaría de la Salud de Puerto Rico, que es dirigida por el doctor Lorenzo González, ha informado que hoy lunes se detectaron 442 personas positivas para un gran total en Puerto Rico, 13.922 personas con la pandemia del coronavirus. De estas 13.922 personas, 7.313 son mujeres, 6.609 son hombres. Como si fuera poco, el Departamento de la Salud también informa que se detectaron 311 probables casos. En este renglón hay un total de 16.622 personas con probable caso del coronavirus. Y figúrese usted que 9.198 son mujeres y 7.498 son hombres. En total, con casos probables y casos probables positivos,
ya en Puerto Rico rebasamos las 30.618 personas en total con casos positivos ya registrados y casos probables. Afortunadamente, en las pasadas 24 horas no se detectaron muertes, por lo que se mantiene un total de 390 fallecidos en lo que va de la pandemia. Así amaneció Puerto Rico hoy, lunes 24 de agosto, año 2020. ¿Y qué información le tenemos de la República Dominicana, nuestros vecinos aquí en el Caribe? La Organización Mundial de la Salud reporta que en la República Dominicana ya se tienen 91.161 personas con el contagio. Lamentablemente han muerto en la República Dominicana 1.567 personas. ¿Y cuál es el informe de la ministra de la Salud de Guatemala, la señora doctora Amelia Flores? Pues la ministra de la Salud reporta que en Guatemala ya se tienen 68.188 personas con esta enfermedad de la pandemia. Lamentablemente en el país de la eterna primavera, las guapas mujeres, los hombres trabajadores y la marimba han muerto 2.594 personas. ¿Y qué noticias les tenemos de el bello país de México? Hay muy buenas y noticias con mucha esperanza sobre la pandemia. El secretario de la Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de la Salud, don Hugo López-Gatell, ambos son científicos y doctores, reportan felizmente felizmente porque hay buenas noticias de disminución de la pandemia. En México se reportaron 3.948 personas con el contagio. Estas son noticias llenas de esperanzas porque ayer domingo, el sábado y el viernes reportamos más de 5.000 y 6.000 pacientes nuevos con la pandemia. También hay noticias muy alentadoras respecto a los fallecidos. En México solamente perdieron la vida 226 personas. Digo solamente porque ayer domingo, el sábado, el viernes y el jueves reportamos arriba de 600 personas diarias. Y hoy, en el reporte de anoche, el doctor Hugo López-Gatell informó que perdieron la vida 226 personas, para un gran total de fallecidos. 60.480 personas perdieron la vida en México y total de infectados en México 560.000 personas. Pero con estos números de 3.948 casos adicionales, hubo un desbalance negativo agradable para el informe de menos contagios y menos fallecidos en ese bello país de México. Hablándoles de Brasil, la cosa en Brasil comienza a verse mejor. Ayer se detectaron solamente en Brasil 23.028 contagios. 23.028 contagios. Esto es un desbalance negativo porque los días anteriores habíamos reportado de 58.000, 40.000, 30.000 y hoy reportamos 23.028 casos de la pandemia en Brasil. Murieron en Brasil, también son cifras muy halagadoras,
En Brasil murieron 495 personas, menos de las reportadas la semana pasada, donde superaban las 1000 muertes. Ayer se reportan 495 fallecidos, para un gran total de decesos en Brasil, víctimas de la pandemia, 114.772 personas perdieron la batalla. Hablándoles de Sudamérica, en el Perú ya tiene casi 600.000 personas con el contagio. Le doy la cifra exacta. En el Perú, 594.000 personas con la infección. Murieron hasta hoy en día en el Perú, hoy lunes 24 de agosto, 27.663 personas. En Colombia, preocupante la situación que reporta el Departamento de la Salud de Colombia. Ayer se detectaron 8.044 nuevos casos en Colombia, para un gran total de contagios en Colombia, 541.000 personas con el contagio. Murieron en Colombia ayer 348 personas, para un gran total 17.316 personas perdieron la vida por la pandemia del coronavirus en Colombia. Hablándoles de Chile, la Secretaría de la Salud en Chile reporta 1.957 casos adicionales, para un gran total de casos positivos en Chile, 398.000 casos. Murieron ayer en Chile 60 personas, para un gran total 10.852 personas que sucumbieron ante la batalla. 10.852 decesos en Chile en total a lo largo y ancho de la pandemia. Vamos a hablarle de Ecuador. Ecuador amanece hoy en total contagios, 108.000 contagios. Han muerto hasta la fecha en Ecuador 6.310 personas. En Bolivia detectó ayer 722 casos adicionales, solamente ayer, para un gran total en Bolivia, 109.000 contagios en Bolivia. Murieron en Bolivia 67 personas ayer, para un gran total en Bolivia de fallecidos, 4.509 personas. Hablándoles de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, que no es bien visto por los Estados Unidos, por varios países de Latinoamérica, el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela reporta que se detectaron ayer 607 personas adicionales con el contagio, para un gran total en Venezuela, un país de 29 millones de habitantes, 39.564 personas con la pandemia. 39.564 personas con la pandemia, y han muerto en Venezuela. A lo largo y ancho de esta pandemia, en Venezuela solo han muerto ayer 6 personas, para un gran total 329 personas perdieron la vida en Venezuela a lo largo y ancho de esta pandemia. Señoras y señores, hablándoles de Europa, los países de Europa están sintiendo un repunte de la pandemia. Italia,
es un país de 60 millones de habitantes. Italia reportó ayer 1.209 personas adicionales con el contagio, para un gran total en Italia, 259.000 personas con la pandemia. Murieron en Italia ayer 7 personas, para un gran total de víctimas del coronavirus, 35.437 personas. Francia tiene 67 millones de habitantes. Francia reportó ayer 4.897 personas adicionales con la pandemia, para un gran total de Francia, un gran total de positivos en Francia, 243.000 personas. Han muerto en Francia ayer 30 personas, para un gran total, o mejor dicho, ayer en Francia murió una persona. Aclaro, el reporte de la Organización Mundial de la Salud reporta que en Francia murió una persona solamente ayer, para un gran total en Francia de fallecidos, 30.513 personas. En total, 30.513 personas han muerto por la pandemia en Francia, un país de 67 millones de habitantes. Hablándoles del Reino Unido. El Reino Unido tiene 66 millones de habitantes. Ayer se detectaron 1.041 nuevos contagios, para un gran total en Reino Unido, 326.000 personas con el contagio. Murieron en Reino Unido ayer 6 personas, para un total de decesos 41.429 personas víctimas del coronavirus en Gran Bretaña, el Reino Unido. Alemania, que es un país con 83 millones de habitantes, detectó ayer 782 personas con el contagio adicional, para un gran total en Alemania, 234.000 personas positivas con el contagio. Murieron en Alemania ayer 2 personas, para un gran total de fallecidos en Alemania, 9.332 víctimas fatales de la pandemia. Hablándoles de España. España, un país de 47 millones de habitantes, tiene hasta la fecha 386.000 casos del coronavirus. Murieron hasta la fecha en España 28.838 personas víctimas de la pandemia allá en España. Hablándoles del Vaticano, donde está el Papa Francisco. El Vaticano, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, habían 12 personas con la pandemia, pero se han recuperado y afortunadamente en el Vaticano no hay muertes. Hablándoles del país más extenso y más poblado de Europa, Rusia. 144 millones de habitantes tiene Rusia. Y mire las estadísticas del coronavirus. En Rusia se detectaron ayer 4.852 personas adicionales, para un gran total de positivos por el coronavirus en Rusia, 957.000 positivos, casi el millón. Todavía no,
todavía le faltan más de 67,000 casos para llegar al millón, pero en la actualidad Rusia tiene 957,000 casos del coronavirus. Murieron ayer en Rusia 73 personas, para un gran total de fallecidos en Rusia 16,383 personas solamente. En comparación con las muertes de España, Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania, Rusia prácticamente, a excepción de Alemania, que tiene 9,332 personas fallecidas, Rusia solamente tiene 16,383 víctimas fatales del coronavirus. Así está la cosa con la pandemia en Europa. Hablándoles de los Estados Unidos, nuestra gran nación, en sus 50 estados. Hoy Estados Unidos reporta 5,600,000 personas con el contagio. 5,600,000 personas con el contagio. Ya la cifra de 600,000 ya se elevó. Más de 5,600,000 personas murieron hasta la fecha. En los Estados Unidos, 176,050 personas. 176,050 personas. El estado de Illinois, el Departamento de la Salud, detectó ayer en Chicago 1,893 personas con el contagio. Chicago y pueblos circunvecinos, para un gran total en Illinois 220,000 personas con el contagio. Le doy la cifra exacta: 220,178 personas con el contagio del coronavirus en Chicago, que es la ciudad más importante de Illinois, y pueblos circunvecinos. Murieron en Chicago ayer y pueblos circunvecinos solamente 6 personas, para un gran total de fallecidos en el estado de Illinois 7,880 personas perdieron la batalla. Así amaneció Estados Unidos. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel mundial ya se tienen 23,300,000 personas con el contagio. 23,300,000 personas con el contagio. Lamentablemente han muerto a nivel mundial 807,000 personas. Rebasamos la cifra de 800,000. Ya llevamos 807,000 personas víctimas mortales de la pandemia del coronavirus en más de 190 países del globo terráqueo. Así amaneció la situación de la pandemia en el mundo. Señoras y señores, esta es la máquina deportiva y la dirige Enrique El Tico Fernández. A nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar, vamos a ponerle al tanto del béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago, ayer por la tarde en el Wrigley Field, en el norte de la ciudad de Chicago, visitaban a los Cachorros. Y mire usted, en la segunda entrada, José Abreu, el cubano, sacudió otro vuela cerca, el número 11 de la temporada, poniendo a ganar a los Medias Blancas temprano en el partido. Más sin embargo, de una u otra forma, fue lo único que hicieron, ya que el pitcher japonés
Yu Darvish logró controlar a la batería de los Media Blancas de Chicago y el oriundo de Puerto Rico, Javier Báez, conectó un hit, se envasó y luego Kyle Schwarber sacudió cuadrangular en la sexta entrada, empujando a Báez y empujándose él mismo para la victoria premiante de los Cachorros 2-1 sobre los Media Blancas de Chicago. Así es, al César lo que es del César. El pitcher japonés Yu Darvish ponchó a 10 bateadores de los Media Blancas para lograr su quinta victoria de la temporada y se quedó con marca el japonés Yu Darvish 5 victorias y un revés. Así estuvo la situación con los Cachorros y los Media Blancas, ambas novenas, uno representando a Chicago en la Liga Nacional y el otro representando a Chicago en la Liga Americana. Los Cachorros juegan esta noche en Detroit, mientras que los Media Blancas descansan y mañana reciben en el sur de Chicago a mis queridos Piratas de Pittsburgh, que vienen teniendo una actuación bastante mediocre esta temporada. Afortunadamente los Piratas de Pittsburgh ganaron ayer, pero están hundidos con números muy negativos en la presente campaña de esta corta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. En otros resultados de ayer domingo, los Rays de Tampa lograron un triunfo de 5-4 frente a los Azulejos de Toronto, manteniendo el primer lugar de la División del Este en la Liga Americana. Por su parte, los Mellizos de Minnesota, por idéntico marcador de 5-4, vencieron a los Reales de Kansas City para mantener el primer lugar en la División Central de la Liga Americana con récord de 19-10. En otros resultados, hoy lunes 24 de agosto del año 2020, los Dodgers de Los Ángeles tienen la mejor marca de las Grandes Ligas. Impresionantes números. Después de 30 partidos, han obtenido 22 victorias y 8 derrotas. Ayer por la tarde, en el Dodger Stadium no fue la excepción. El oriundo de Toa Baja, Puerto Rico, Quique Hernández, sacudió vuela cerca de 3 carreras para ser fundamentales en el ataque feroz de los Dodgers en el triunfo de 11-3 sobre los Rockies de Colorado. El equipo de los Dodgers batió 6 cuadrangulares ayer en el partido y quizás el que hizo más ruido fue el de Quique Hernández, precisamente en el cuarto episodio. Estaban empatados los Dodgers y Colorado y el cuadrangular de Quique Hernández pues le dio la ventaja a los Dodgers, que al final de todo también tuvieron cuadrangulares de Mookie Betts. Mookie Betts sacó 2 cuadrangulares. Su cuadrangular 10 y número 11. Y Cody Bellinger, él vuela cerca número 8 en el feroz ataque de los Dodgers. 11-3 sobre los Rockies de Colorado. Y obviamente los Dodgers tienen el primer lugar en su división en la Liga Nacional y la mejor marca tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional, con 22 victorias y 8 fracasos. En otros resultados, San Diego le ganó a Houston ayer 5-3. San Francisco, los Gigantes, 6-1 sobre Arizona. Seattle, 4-1 sobre Texas. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Rojos de Cincinnati 6-2. Los Tigres del Detroit, que reciben esta noche a los Cachorros, vencieron 7-4 a los Indios de Cleveland. La representación de Oakland
mantiene el primer lugar en su división del oeste de la Liga Americana tras un triunfo de 5-4 sobre los Angels de California. Washington le ganó a Miami 9-3. Atlanta perdió ante los Phillies de Filadelfia 5-4. Y los Piratas de Pittsburgh le ganaron dramáticamente a los Cerveceros de Milwaukee 5-4. Bien informados del panorama en las grandes ligas. Hablándoles de el básquetbol de la NBA, el mejor básquetbol de la tierra. Partidos de ayer. Los 76ers de Filadelfia perdieron ante los Celtics de Boston 110-106. Y el equipo de Boston eliminó a Filadelfia 4-0 en la ronda de partidos de 7 a ganar 4 encuentros. En la victoria de Boston, el jugador Kemba Walker marcó 32 puntos y también la representación de Boston tuvo la actuación soberbia de Jason Tatum, que marcó 28 puntos. Por su parte, los Mavericks de Dallas, en un encuentro no apto para cardíacos, doblegaron 135-133 a los Clippers de Los Ángeles. Dallas 135, los Clippers 133, y se empató la serie a 2 victorias por equipo, a buscar 4 triunfos para eliminarse. En este partido, el europeo Luka Doncic marcó 43 puntos para Dallas. El boricua José Juan Barea jugó 5 minutos y encestó para 3 puntos. Así es, José Juan Barea no ha de estar muy contento con los Dallas, la representación de los Mavericks de Dallas, porque no lo ponen a jugar. Y vaya, si el oriundo de Mayagüez, José Juan Barea, es un excelente jugador y sobre todo bloqueador. Pero el que decide es el técnico de Dallas. Ayer solamente lo puso a jugar 5 minutos. El boricua marcó 3 puntos. En otros encuentros, los Nets de Brooklyn perdieron ante Toronto 150-122. Los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA, eliminaron a Brooklyn 4-0. Los barrieron en este partido. El jugador, fíjese usted, Norman Powell, marcó 29 puntos para Toronto y Sergi Jonas Ibaka 27. Ibaka, el oriundo del Congo nacionalizado español, marcó 27 puntos para Toronto y Norman Powell 29 en el triunfo 150-122 de Toronto sobre los Nets de Brooklyn. Y en otro partido, vaya actuación de los jugadores de los Jazz de Utah. Ganaron los Jazz a los Nuggets de Denver. Dramático final. Los Jazz de Utah 129. Denver, los Nuggets de Denver 127. Un encuentro de 2 puntos de diferencia. Óigame, en este partido, el jugador Donovan Bernell Michael marcó 51 puntos para los Jazz de Utah, claves para la victoria. Y también los jugadores Mike Conley encestó para 26 puntos y Jordan Clarkson para 24. Así que los Jazz toman una ventaja de 3-1 sobre Denver en la recta final del básquetbol, a ganar 4 de 7 partidos. Hablándoles del hockey profesional sobre hielo, anoche
en Toronto. Las semifinales se están jugando en Toronto y en Edmonton. Pues anoche, la representación de Boston, los Bruins de Boston, vencieron 3-2 a las Luces o los Rayos de Tampa Lightning. Por el marcador de 3-2 ganó Boston Bruins a Tampa en el partido número 1. En este encuentro, el guardameta oriundo de Eslovenia, Jaroslav Halak, tuvo una actuación soberbia defendiendo la portería de Boston al salvar 35 intentos de gol de los Rayos de Tampa. Y el jugador Victor Hedman marcó 2 goles en el triunfo Boston 3-2 sobre Tampa en el primer partido de semifinales del hockey profesional sobre hielo. Hablándoles de el fútbol internacional, la gran final de la Champions fue ayer en Lisboa, Portugal. Para mí fue un partido carente de muchas emociones. Fue un partido muy enredado y donde el brasileño Neymar recibió muchas faltas. Al final de todo, el Bayern de Múnich logró su trofeo número 6 en la Champions al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain. El tico Keylor Navas, lució bien en la portería de Paris Saint-Germain, pero desafortunadamente los atacantes del equipo francés no marcaron goles. Y al final, al minuto 59, Kingsley Coman marcó el único tanto de la victoria del Bayern 1-0 sobre el Paris Saint-Germain, logrando su trofeo número 6 en la Champions League. Enhorabuena para el equipo de Bayern, pero repito y aclaro, a mi parecer fue un partido que dejó mucho que desear. Señoras y señores, en el fútbol de México ayer domingo continuó la jornada 6. El equipo de el Toluca, los choriceros o los Diablos Rojos del Toluca, vencieron a la Chivas del Guadalajara 1-0. El único tanto del partido lo marcó al minuto 60 el mexicano Diego González. El Toluca 1, la Chivas, siempre Chivas de Guadalajara 0. Por su parte, los Cementeros del Cruz Azul tuvieron una soberbia actuación del uruguayo Jonathan Rodríguez, que marcó 2 goles al minuto 23 de penal y al minuto 38. Y luego, Santiago Jiménez al 85 selló el 3-1 definitivo, con que los Cementeros del Cruz Azul vencieron 3-1 al Atlético San Luis. El descuento para San Luis lo marcó Ibáñez, empatando momentáneamente en el primer tiempo al minuto 45, pero posteriormente Rodríguez y Jiménez marcaron los goles de la diferencia. Cruz Azul 3, San Luis 0. Y el Tijuana, los Xoloescuintles de Tijuana, derrotaron 1-0 al Puebla. Hoy, lunes, concluye la jornada número 6 con el Pachuca recibiendo al Mazatlán. De lo más comentado en la jornada número 6 del fútbol mexicano fue la derrota de las Águilas del América en su mismito Estadio Azteca ante los Rayados del Monterrey 3-1. El América había perdido en la fecha 5 4-1 frente a los Gallos Blancos del Querétaro. Así que en la jornada 5 recibió el América 4 goles y en la jornada 6 3, para un total de 7 goles en contra y 2 a favor en las derrotas de uno de los equipos más populares de México. Y para concluir, en la Liga Costarricense de Fútbol, la representación de Grecia
se impuso 3-1 al Pérez Celedón. Y el encuentro entre Saprissa y San Carlos fue pospuesto seguramente por motivo de lluvia. En vivo, en directo desde Orocovis en Puerto Rico, a nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago, a nombre del Tico Fernández, yo soy Ángel Cifuentes. Millones de gracias por compartir nuestro programa y tenga usted un excelente inicio de semana. Que la bendición del Creador esté con usted y su bella familia hoy lunes 24 de agosto del año 2020 y eternamente. Que siempre el Creador ilumine su camino. ¡Feliz lunes! Que la pasen bien.